Es un gusto compartir una vez más la palabra del Señor. En esta oportunidad veremos algunas lecciones de un encuentro en el desierto, pasaje que está ubicado en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 y hasta el 39. Y tiene que ver con esta historia de dos hombres que se encontraron, no por un acto de casualidad, sino en un camino al desierto. Y este encuentro tiene como resultado en que nace uno a ser hijo de Dios. Los dos personajes que se nombran en este pasaje que Lucas señala se llama uno Felipe y el otro es un eunuco. Y algunas de las lecciones que vamos a ver, primeramente quiero hablar de la obra del Espíritu Santo. Digo de la obra del Espíritu Santo porque existe mucha confusión en el día de hoy en relación a cómo opera el Espíritu de Dios. Pero lo que yo veo acá, en esta historia, que el Espíritu Santo habla al predicador, como dice el versículo 8, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pero en ninguna manera el Espíritu Santo habla al eunuco en forma directa para hacerle saber a él la manera como él puede ser salvado. Y digo porque hay una confusión en el mundo religioso de hoy en ese aspecto, en la manera como el Espíritu Santo obra. Felipe, como dice el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, él le transmite a él el Evangelio, le anunció, le predica el Evangelio de Jesús, el mensaje que él tenía que oír y escuchar para ser salvo. Y eso es una cosa importante, por eso que veo la operación del Espíritu Santo el día de hoy hacia quienes no conocen la verdad a través de lo que alguien que les tiene que hablar la palabra de Dios, pero no directamente, sino a través de el mensaje ya revelado, la escritura, que está trazada para que el hombre pueda a través de la palabra de Dios encontrar la salvación de su vida. El mismo libro de Romanos dice cómo predicarán si no fueren enviados. Si ustedes ven en Romanos capítulo 10, en el versículo 14, Pablo escribe, hace preguntas, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una persona puede invocar si nunca ha tenido fe en el cual están invocando? No saben, no conocen, no tienen conocimiento de aquel. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta es la forma, esta es la manera como el Espíritu Santo ha obrado ayer, ahora y seguirá obrando en la salvación de las personas. La gente tiene que oír la palabra de Dios. La fe, dice el mismo versículo 17, la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. No hay otra forma en que una criatura puede llegar a tener fe y creer en Dios y creer su palabra y su mensaje, si no oye la palabra que Dios establece en las Escrituras. Esa es la forma en que obra el Espíritu Santo. No se olvide lo que cuando Pablo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 17, Pablo está hablando de la armadura del cristiano, y allí en el capítulo 5 y en el verso 17 establece Pablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él identifica que la espada del Espíritu, la manera como el Espíritu puede transmitir y llegar a convencer y penetrar, es a través de la palabra de Dios, es a través de alguien que tenga que oír, tenga que estar dispuesto a poder escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere transmitirle. Por eso que el apóstol Pablo, ahí mismo en el capítulo 3 del mismo libro que estamos viendo, Efesios, en el versículo 5, él manifiesta como apóstol del Señor Jesucristo, y esto es muy importante para los próximos estudios que tendremos.
hablando, leo del 4, dice, versículo, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Él dice, hay una manera de poder llegar a conocer este misterio que ahora está siendo revelado, porque en el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, pero leyendo, aquí hay una manera que yo puedo llegar a conocer las cosas del Señor, leyendo, lo cual podría entender, o sea, uno puede llegar a entender la voluntad del Señor. Aquí hay una manera, leyendo. Dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero como ahora, en el tiempo que Pablo está escribiendo, él dice, es revelado, tiempo presente, ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu le ha revelado. Le ha revelado el mensaje y que necesitan las personas para ser salvos, como los cristianos necesitamos para ser edificados. Incluso el apóstol Pablo llega a referirse en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1, hablando de lo que el Espíritu estaba hablando, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe. Se apartarán de la fe. De la fe se refiere a lo que el Señor ha manifestado. La fe tiene que ver con todo ese conocimiento que el Espíritu de Dios manifestó a los apóstoles del Señor Jesucristo, para que a través de ese conocimiento el pueblo de Dios fuera edificado y llegara a conocer lo que Dios tiene que transmitir y decirlo. Para eso escogió a estos hombres, los apóstoles, para a través de ellos poder transmitir este mensaje a toda la humanidad. Pero llegaría un tiempo, dice el apóstol, que el Espíritu dice que algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, y por lo tanto no enseñarían lo que el Espíritu Santo ha manifestado para que los hombres puedan llegar al conocimiento del Señor. El hombre natural, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Primera de los Corintios, Pablo, refiriéndose al mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Pero qué cosas no percibía? El capítulo 2, Pablo se está revelando esta sabiduría que él y los apóstoles están transmitiendo. Versículo 10, esta sabiduría dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, nos reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios la ha revelado. Y dice, versículo 12, nosotros, que son los apóstoles, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, por lo cual también hablamos nosotros, plural, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios manifestado, ha revelado todas las cosas, y a través de esa manera es lo que yo estoy viendo, que en esta primera parte, que el Espíritu Santo está obrando en la salvación de este eunuco. Número 2, también yo puedo ver la obra que hace el predicador. Felipe es el predicador. Él comenzó hablándole sobre el Evangelio de Jesús, como dice el versículo 35, le anunció el Evangelio de Jesús, porque eso era lo que debía de anunciar. Desde la escritura que él estaba leyendo, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto es muy importante. Hay mucha gente que el día de hoy dice que habla del Evangelio de Jesús, pero mucha gente desconoce cuál es el verdadero Evangelio. Este es el Evangelio, el que tenemos escrito, la manera como estos hombres de Dios, como el Espíritu Santo le ha enseñado y como el Espíritu Santo lo ha plasmado en su palabra, ellos transmitieron, y esa es la manera que nosotros tenemos que ver para poder transmitir a otros este mismo Evangelio. ¿Cuál es la obra de un predicador? Es predicar la palabra de Dios.
No hablar de lo que él cree, lo que piensa, de lo que le parece, sino lo que la palabra de Dios lo dice. Pablo así recomienda en la segunda de Timoteo, a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hinques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el límite que tiene un predicador. ¿Cuál es el límite? Es predicar la palabra y hacerlo cuando es necesario y cuando no sea necesario. Y que a través de la palabra pueda redarguir, reprender, exhortar y hacerlo con toda paciencia y con toda doctrina. La doctrina tiene que ver con la enseñanza de la sana doctrina que los apóstoles, en este caso Pablo, había recibido del Señor. Esto es muy importante, porque Pablo, aunque había sido instruido bajo los pies de Gamaliel, yo quiero decirle, en cuanto al conocimiento de la ley, pero él tuvo que ser enseñado y recibir el Evangelio por parte de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer una gran diferencia en Pablo, el judío, bajo la enseñanza de la ley, bajo lo que es Pablo ahora enseñado por Jesucristo, como él lo mismo, él lo manifiesta. Y esto es algo muy importante para nuestros futuros estudios, en muchos de los temas. Porque el libro de Gálatas, en el capítulo 1, Pablo dice, el versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él no lo aprendió de hombre alguno. Así que nadie pueda llegar a pensar de que Pablo, habiendo sido instruido por Gamaliel bajo la ley, él mantuviera enseñanzas en relación a la ley judía o a tradiciones judías dentro de lo que es el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio a él no se lo enseñó, dice, hombre alguno. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ninguno de los apóstoles que estuvieron con Cristo a él le transmitieron, le enseñaron esta enseñanza. No, sino dice por revelación de Jesucristo. Jesús se reveló a él. Y Jesús se lo enseñó. Por eso que es tan importante que nosotros podamos tener muy claro a Pablo y sus enseñanzas. Bueno, estamos hablando del límite que tiene un predicador. Es la palabra. El límite de un predicador es la palabra. No hay otra cosa. Número 13. Ahora, el bautismo es una parte de predicar a Jesús. Y eso escúchalo con mucha atención. Es una parte de predicar a Jesús. ¿Qué pasa cuando Felipe le predica a este varón? El versículo 35 dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le habló del bautismo. Por eso es que es tan importante. Predicar a Jesús es predicar todo lo que el Señor ha ordenado que se predique y que se enseñe. Aquí vemos que al anuncio del Evangelio de Jesús, Él le habló del bautismo porque, ¿cómo lo sé? Porque este varón le pregunta, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Muchos niegan o dejan a un lado el bautismo. Y cuando uno ve la manera como los apóstoles enseñaron el Evangelio, es muy distinto como muchos lo enseñan. Veamos a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, predicando el primer sermón el día de Pentecostés. Y es cosa de leer los versículos 37 y 38. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Había algo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que arrepentirse, cambiar, volver, de poder reconocer lo que habían hecho, que habían muerto a Jesús, al Mesías,
arrepentirse de ese acto y también bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Quiero decirle que en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Por eso que hay mucha gente que no quiere oír a los apóstoles, no quiere oír a Pedro, no quiere oír a Juan, no quiere oír a Pablo, quiere seguir sus propias ideas en cuanto a muchas enseñanzas de las Escrituras. Y este es uno de los puntos importantes de la Escritura, lo que es la salvación. Lo que es la salvación. Esta persona, los que recibieron su palabra, gracias a Dios, siempre va a haber gente que va a amar su palabra y va a creer lo que la palabra dice. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es muy importante eso. Es muy importante que a veces tengamos que oír lo que Jesús nos ha enseñado, o Lucas también, que quería oír los hechos, ha podido recoger de las palabras de Cristo en Lucas 24, cuando dice en el verso 47 de Lucas 24, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Es tan importante lo que sucedió en Jerusalén hace ya muchos años atrás, donde se comenzó a predicar desde allí el arrepentimiento y el perdón de los pecados a toda la humanidad. Y esto incluyó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que el hombre pudiera recibir el perdón de los pecados. Hay otra cosa más en la enseñanza de esta lección de Hechos en el capítulo 8, es la necesidad de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe en el mensaje del Señor, en verdad yo no puedo seguir adelante en la manera como Dios quiere que yo sea salvado. Porque el capítulo 8 dice que yendo por el camino, es el verso 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Hago énfasis en la palabra yo, que el bautismo es algo personal, yo. No, es uno el que tiene que tomar la decisión. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, si crees lo que yo te he hablado, el Evangelio de Jesús, si crees lo que tienes que hacer para poder recibir el perdón de tus pecados, si crees eso, dice que, y respondiendo dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí hay algo importante. Yo lo veo la necesidad de la fe, en la respuesta que da este hombre. El hombre, antes que fuera bautizado, tuvo que confesar su fe. Y la fe es algo importante, esencial en cuanto a la salvación. Jesús, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, uno ve las dos cosas para ser salvo. El que creyere, dice 16, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El que creyere, ¿qué cosa? Bueno, el versículo 15 lo dice: y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, el que creyere en el Evangelio y ahora hiciera las condiciones que Dios ha establecido y fuere bautizado, será salvo. Eso quiere decir que hay dos cosas necesarias para la salvación. Hay que creer, y ser bautizado es igual ser salvo. Y hay una cosa que solamente me va a condenar, el hecho de que yo no crea. Pero para ser salvo yo necesito dos cosas, pero para ser condenado yo necesito una sola cosa. Más el que no creyere será condenado. Otra de la lección que encontramos aquí en este encuentro en el desierto de estos dos varones es que es importante saber lo que uno confiesa. Muchos confiesan sus pecados. El eunuco no confesó sus pecados. Usted no necesita confesar sus pecados, porque eso no es lo que Dios establece en su palabra que una persona debe hacer. ¿Qué dice la Escritura? Felipe le dice: si cree de todo corazón, bien puede. Él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y
Eso es lo que confesó él, esta es su confesión, eso habló con su boca, en su corazón, en su mente, en su ser, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que establece una de las condiciones para poder alcanzar lo que el Evangelio de Jesús está solicitando a toda criatura. Capítulo 10 de Romanos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Y esta confesión debe ser pública. Él confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que la persona debe confesar. Que ahora cree que Jesús es el Hijo de Dios, es su Salvador, es su Señor. Es esta confesión pública. Ahora, otra cosa de enseñanza que veo yo acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, es lo que es el bautismo. Porque el bautismo que se observa aquí en el capítulo 8 es donde hay agua, dice, el verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, se necesita agua. Y también, como dice el versículo 38, tiene que ver, y dice, y mandó parar el carro y descendieron, bajaron ambos al agua. Y luego el versículo 39, y cuando subieron del agua. Esta es la manera de una persona ser bautizado. Créeme usted de que hay muchos que hablan de que el bautismo debe ser la persona debe ser rociada o de otra manera, pero la Escritura habla de un solo bautismo. La carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 5, el texto dice, hay un bautismo, hay uno solo. No puede haber dos o tres, hay uno solo. Y este bautismo, la misma palabra lo está diciendo. La palabra bautismo tiene que ver con algo que tiene que ser sumergido, algo que es puesto bajo el agua, en este caso, porque se necesita agua. Descendieron ambos al agua y subieron luego el agua. Es exactamente como yo veo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el bautismo de Jesús, cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista, dice el versículo 14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado, o sea, sumergido por ti, y tú vienes a mí. Jesús le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor, el Padre había enviado a Juan a predicar este bautismo de arrepentimiento y todos los hombres debían obedecer lo que Dios decía, pues cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Eso quiere decir, subió del agua, bajó al agua y después subió al agua. Siempre cuando encontramos esto en las Escrituras, ya tendremos un estudio más claro de lo que es el bautismo bíblico y de lo que representa. Yo solamente voy a leer Juan capítulo 3, versículo 23, dice Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran sumergidos, o sea, bautizados, donde había muchas aguas. Por eso que el bautismo es una forma de como Dios lo ha establecido. No hay dos, no hay tres, hay un solo bautismo. Se necesita agua. Es como el hermano Pedro en la casa de Cornelio, luego que el Espíritu Santo descendiera sobre esas personas. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice Pedro, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Fueron sumergidos, fueron bautizados en las aguas. Ellos necesitaban ser bautizados, porque ese es el mandamiento que el Señor ordenó que se hiciera en la palabra del Señor. Otra cosa que están relacionadas en el bautismo de este eunuco es que él pudo comprender bien lo que se le estaba explicando. Una persona tiene que llegar a comprender bien, entender lo que se le está diciendo. El versículo 30, la Escritura dice que acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Le preguntó. Entonces él le dice, ¿cómo podría si alguno no me enseñara? Eso quiere decir que él puso todo su oído, toda su atención a lo que Felipe le iba a explicar. Él no entendía el pasaje que estaba leyendo el profeta Isaías, que se refería a la muerte del Mesías, al sufrimiento del Mesías. Y por eso digo, hubo comprensión de la parte de él. Y como dice el versículo, y otra cosa que yo veo, la urgencia del bautismo. Eso no se esperó para otro día ni para otro momento. El bautismo que yo veo en las Escrituras se hizo inmediatamente cuando una persona creyó. Por eso versículos 36 y 37, el hombre el verso 3, mandó parar el carro. Cuando dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero ser bautizado. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Se hizo inmediatamente. Créame que todos los bautismos, que era ejemplo de conversión y de personas que oyeron, creyeron, confesaron y fueron bautizadas, se arrepintieron y fueron bautizadas, ese bautismo fue inmediatamente. Ese es el bautismo de Jesús. Esa es la manera como se debe predicar el Evangelio del Señor. Y por último, quiero decirle otra de las grandes enseñanzas, el gozo que veo yo de una persona a llegar a ser cristiano. Porque el gozo lo tuvo después de que él fuera bautizado. Dice el versículo, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, lleno de gozo. El gozo de haber creído en el Señor, el gozo de haber oído y haber entendido el Evangelio del Señor Jesús. Él había recibido la promesa del Señor, que he leído en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuánto más gozo? Él era una nueva criatura ahora en el Señor, haber oído el Evangelio y haberlo comprendido cómo debía ser aplicado a su propia vida. Él tenía sus pecados pasados perdonados, como la Escritura lo señaló. El llamado desde el principio de Dios es para que el hombre se arrepienta. Jesús comenzó su ministerio, comenzó hablando arrepentido porque el reino de los cielos se acercaba. Hay algo que el hombre tenía que hacer, el judío tenía que hacer. Y luego y también dijo que se predicase en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando de Jerusalén, como lo leíamos en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Entonces hay un llamado de Dios, un llamado profundo de Dios al arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres, como el mismo libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora, dice Pablo, dice a los atenienses, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es tan importante oír el verdadero evangelio del Señor Jesús. Usted ha tenido este día el privilegio de oír la manera cómo un hombre llegó a ser salvado. Esa es la única manera. No hay dos ni tres. Esa es la forma en que usted ha sido salvado. Si no es así, pues bien, es necesario que usted entienda y aprenda lo que Dios dice en su palabra. Que Dios le bendiga.